¿Qué tal? Ya estamos aquí nuevamente para seguir con los temas de ciencias de comunicación. En el tema anterior vimos sobre lo que es el proceso comunicativo y le vamos a dar continuidad a este tema. Les sugiero que no pierdan la secuencia de estos temas que vamos a ver, ya que nos van a ayudar a comprender y entender los temas posteriores. De inicio debemos de saber la importancia de lo que es el comunicarnos como seres humanos. Es por eso que lo vamos a ver desde el principio. La necesidad de comunicar se hace posible que la humanidad establezca un sistema que facilite la transmisión de ideas y su comprensión. Por eso es tan importante que nosotros como personas en una sociedad nos debemos de entender y sobre todo comprender lo que pasa a nuestro alrededor. Bien, esto es porque si nosotros alcanzamos a comprender lo que pasa a nuestro alrededor, podemos tener un bienestar común dentro de una sociedad. En sentido estricto, un proceso de acuerdo a lo que nos dice la Real Academia, que está definido como un proceso. Por eso es tan importante saber entender lo que es un proceso de comunicación. El proceso comunicativo, como lo decimos anteriormente dentro de una sociedad, va a ser aquel, ¿sí?, en la forma en que interactuamos unos con otros. Pero también nos dicen que todos los seres vivos, tanto humanos como animales, tenemos la capacidad de comunicar. Y sí es cierto, ¿no? En las personas nos podemos comunicar, pero los animales también lo pueden hacer en su lenguaje, ¿no? Hemos visto que diferentes animales emiten sonidos o diferente forma de mover o utilizar su cuerpo para hacerse entender entre ellos mismos. Igual pasa con las personas. Bien, esta acción de comunicar se va a realizar a través de la emisión de señales y de sonidos, ¿sí? Porque es como les decía yo anteriormente, nosotros a la hora de comunicar podemos hacerlo a través de señales. Por ejemplo, cuando levantamos la mano para pedir aventón a un auto, cuando de cierta forma a lo lejos movemos los brazos para que nos vean, etcétera. Y cuando utilizamos la voz es una forma de emitir una señal a través del sonido, ya que cuando hablamos emitimos ese sonido. En los animales, yo ya les decía anteriormente, ¿no?, que ellos a través, por ejemplo, de los perros, cuando ladran, cuando mueven la cola, cuando alzan la patita, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes entiendan también que tanto las personas como los animales pueden comunicarse a través de la emisión de señales y de sonidos. Bien, es muy importante de cierta forma que lo vamos viendo. ¿Por qué? Por ejemplo, en los animales hacen gestos, hacen movimientos, las personas de cierta forma también lo pueden hacer, lo vemos. Por ejemplo, esta persona está dando un like, una actitud positiva, ¿no? Aquí, mientras que el chimpancé que está aquí está haciendo un gesto, se está metiendo el dedo en la boca, está sacando la lengua, ¿no? Entonces va a haber diferentes formas de comunicarnos, al igual cuando nosotros nos acercamos a una basura que huele mal, nosotros de cierta forma con esta señal que estamos haciendo de tocarnos la nariz, de taparnos la nariz, estamos emitiendo o estamos comunicando que ahí
tiene un olor horrible, ¿no? Entonces, sí nos podemos comunicar entre personas emitiendo señales y sonidos, al igual que lo pueden hacer también los animales. Bien, es muy importante saber que el ser humano también puede transmitir mensajes, puede comunicar, ¿sí?, sus pensamientos, sus ideas y sentimientos, pero ¿cómo lo puede llegar a transmitir? ¿De qué forma puede comunicar todo lo que piensa, todas las ideas que tiene y todo lo que siente? Bueno, el ser humano lo puede hacer a través de la comunicación verbal, oral o escrita, como se lo estoy señalando aquí, ¿sí? Entonces, esa va a ser la forma en que los seres humanos van a transmitir todo lo que piensan, todas las ideas que tienen y todo lo que sienten. Por ejemplo, luego nosotros estamos pensando y cuando se nos ocurre una idea y cuando sentimos algo, lo manifestamos, ¿no? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha reído? ¿Quién no ha estado de cierta forma triste, asombrado? Y se nos ve, ¿no? Y de cierta forma estamos comunicando lo que sentimos, ¿no? Cuando tenemos alguna idea y se la contamos a otra persona, también lo estamos manifestando de forma oral o de forma escrita, ¿no? Esta es la forma de transmitir este tipo de comunicación. Bien, pero ¿qué pasa posteriormente? Surge este personaje llamado Aristóteles, filósofo griego, que en los años 384 y 322 antes de Cristo, quien por primera vez dio una interpretación del proceso comunicativo. En sus tratados filosóficos diferenció al hombre de los animales por la capacidad de tener un lenguaje y lo conceptualizó a la comunicación la relación de tres elementos básicos, y esos tres elementos básicos van a ser lo que hoy conocemos como emisor, mensaje y receptor. Bien, vean ustedes desde dónde surge ya este proceso de comunicación cuando Aristóteles separa al ser humano de los animales. Él dijo, bueno, ya sé que los seres humanos y los animales se pueden comunicar, pero en este caso voy a separarlos y me voy a enfocar a los seres humanos. ¿Cómo es que ellos se comunican? Y es cuando surge esto que nosotros vamos a entender como proceso comunicativo, donde vamos a encontrar tres elementos claves: emisor, mensaje y receptor. Y este es el inicio donde empiezan los procesos comunicativos con Aristóteles. Bien, es muy importante que esto que estamos viendo es historia y son los orígenes de lo que es el proceso de comunicación. Bien, ya cuando Aristóteles separa a los seres humanos de los animales sobre el proceso comunicativo, y ya él nos señala tres elementos como emisor, mensaje y receptor, vamos a ver cómo se da esto de la comunicación. La va a dividir en dos categorías: comunicación verbal y comunicación no verbal. Dentro de la primera, que es comunicación verbal, utiliza las palabras por medio de la voz. Un ejemplo de esto es cuando dos personas están hablando, emite sonido a través de palabras, códigos. El castellano, la forma en que entendemos nosotros, es un código, el español, ¿sí? También otro ejemplo es la televisión. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos viendo la tele estamos escuchando que están hablando, ¿no?, desde adentro, y nos están emitiendo, ¿sí?,
un mensaje a través de la voz. De la misma forma, cuando escuchamos la radio, también escuchamos la voz del locutor, de los comerciales, de los mensajes de los cantantes, etcétera. Pero también nos dicen que a través de la escritura, por ejemplo, en los libros, en la prensa escrita, cuando leemos todo lo que está ahí sobre estas hojas o papel escrita, también se da lo que es la comunicación verbal. Esta comunicación verbal es efímera, espontánea, presenta interacción, ademanes, gestos y postura corporal. Ven ustedes lo que nos está llevando a conocer esto de la comunicación. Vaya, el hecho de que cuando una persona esté hablando, a veces nos estamos moviendo, ¿no? A veces hacemos ademanes, movemos los brazos, ¿no? Nuestra postura corporal, de cierta forma, la podemos tener en una posición, y también cuando de repente es espontánea, ¿no? Ese es el tipo de comunicación verbal. Mientras que la comunicación no verbal la vamos a encontrar de tres tipos. La primera, la llamada kinestésico, que son expresiones faciales, gestos, movimientos corporales, como de cierta forma es cuando no voy a hablar, no emito algún sonido, pero a través de esas expresiones yo tengo una comunicación de tipo kinestésico. También puede ser proxémica, que se va a dar cuando dos personas interactúan y hay una distancia, por ejemplo aquí íntima y cercana íntima, lejana íntima, lejana personal y lejana, etcétera. Entonces, la comunicación proxémica o proxémico puede ser a distancia según, en este caso, los participantes cuando interactúan. Y por último, puede ser también paralenguaje. ¿En qué consiste paralenguaje? Bueno, esto nos lleva a entender que cuando una persona no es el momento en cuando está hablando, sino cómo lo hace. Por ejemplo, hay personas que cuando están hablando tienen una entonación de voz, tienen una fluidez, tienen una dicción, marcan pausa, ritmo y tienen énfasis. Entonces, no es el hecho de que estén hablando, sino cómo lo hace. Entonces, podemos decir que el paralenguaje es un recurso adicional, pero que no es verbal, sino que se puede dar dentro de una comunicación verbal, pero no es lo que emite, sino la forma en que se está dando ese mensaje. Entonces, es muy importante que ustedes vayan entendiendo cómo se da el proceso comunicativo a través de diferentes tipos de comunicación verbal o no verbal. Bien, yo los dejo con este nuevo tema porque vamos a ir ampliando más el panorama sobre lo que es el proceso de comunicación para el siguiente video. Bien, yo los dejo, nos vemos en la próxima.